El tema es ingeniería química en un mundo global, retos y oportunidades. El doctor Juan Gabriel Segovia Hernández es egresado de la Facultad de Química de la Universidad de Guanajuato y obtuvo su maestría en ciencias y doctorado del Instituto Tecnológico de Celaya. Actualmente colabora con la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Naturales y Exactas dentro del Departamento de Ingeniería Química. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias a mí por la invitación que me hicieron. Por favor. Por la invitación que me hicieron en este evento. Muchas gracias. Bueno, finalmente yo quisiera quizás a la forma en cómo acomodar unas pláticas. La pequeña charla que quiero darles es sobre, tal vez es un resumen sobre lo que se ha comentado, sobre las nuevas oportunidades que hay en la ingeniería química en este mundo, como han comentado, un tanto cuanto globalizado, ¿no? En los últimos años la ingeniería química ha cambiado, se han abierto nuevos horizontes, las fronteras que teníamos bien delimitadas de la ingeniería química pues se han borrado un poco y hemos empezado a interactuar hacia otras áreas completamente diferentes, lo cual impacta en que no hemos perdido el core pues, de la ingeniería química, pero se ha abierto hacia nuevas oportunidades con otros campos, con otras ciencias, y finalmente esto impacta en la educación que se les da a los estudiantes, ¿no? Entonces, finalmente, la idea de la charla un poco es hacia dónde va la ingeniería química, cuáles son sus nuevos horizontes, cómo hemos interactuado en áreas que antiguamente parecían completamente insospechadas y que ahora somos parte de ellas. Y bueno, la charla la dividí en dos partes. La primera es una rápida historia de lo que fue la ingeniería química hasta hace unos 20 años, que la conocíamos, y qué ha sido en los últimos 20 años, cómo se ha expandido hacia otros horizontes y cómo esto impacta en la educación que tal vez le demos a nuestros estudiantes en el futuro. Bueno, la ingeniería química de algún modo tiene la tradición de que generalmente es una disciplina que constantemente se está evaluando, constantemente está viendo hacia atrás para poder avanzar en el futuro, ¿no? Y hoy día pues ha habido una serie de factores, tanto en el área social, ambiental, en la salud, en el medio ambiente, que han impactado en la forma en cómo visualizamos la ingeniería química y cómo estaba ido evolucionando hacia enfocarse a impactar en nuevas disciplinas y dado los conocimientos naturales que tenemos como ingenieros químicos, cómo impactan en esos nuevos horizontes. La ingeniería química, sabemos, pues técnicamente nació junto con la revolución industrial y bueno, los rudimentos de la ingeniería química aparecen cuando aparece la primera idea de los conceptos de industria y la necesidad de generar procesos más eficientes, de empezar a producir a gran escala. Y bueno, si nosotros rápidamente hacemos si quieres darle toda hacemos tenemos un poquito más o menos. Pues esta podríamos decir que es una historia muy rápida de lo que fue la ingeniería química, ¿no? Técnicamente en su primer enfoque, cuando ni siquiera lo conocíamos como, si quieres ir un poco atrás, por favor, cuando ni siquiera existía como ingeniería química, pues aparece, como comentaba, con la revolución industrial del siglo XVIII y ahí la idea que fue generar procesos químicos efectivos y baratos. Fue la primera idea de generar el concepto de una empresa o de una industria, ¿no? Luego el primer gran avance como tal, pues es lo que conocemos todos nosotros como el proceso Haber-Bosch del siglo XIX, donde se da un gran salto y sin haber ingenieros químicos como tales, ya se genera una planta y un proceso que hoy ya sigue siendo, cuando lo vemos en retrospectiva, podemos preguntarnos cómo lo hicieron para diseñarlo, cuando ni siquiera existía la ingeniería química, ¿no? Y podemos ver los planos antiguos y decimos, bueno, o sea, ¿cómo le hicieron, no? Y no eran químicos técnicamente, ¿no? Y son plantas diseñadas y muchos de ellos son buenos ejemplos sobre lo que hacemos en la parte de hoy día de lo que conocemos como intensificación de procesos, ¿no? El siguiente gran avance pues, fue la parte del motor de combustión interna y luego obviamente la explosiva demanda de combustibles para poder mover esos automóviles con esos motores de combustión interna, ¿no? Entonces empezaron a generar la idea de los conceptos de las refinerías, cómo producir combustibles, etcétera, ¿no? Y luego, a mediados del siglo XX, pues con la depresión económica, aparece un nuevo sector, el área de los polímeros, ¿no? Sobre todo impactado en la parte hacia la Segunda Guerra Mundial en esa área, es cuando el área de los polímeros crece y la ingeniería química se expande hacia un siguiente punto, ¿no? Luego aparece entre la década de los 20 y de los 50 del siglo pasado, pues toda la parte fundamental, ya lo que es propiamente los fundamentos de la ingeniería química, ¿no? Aparecen los fenómenos de transporte, los procesos de separación, los reactores, toda la parte fundamental de lo que hoy conocemos como la ingeniería química, ¿no?
Un siguiente punto luego fue en la década de los 40, la parte del cracking catalítico, que fue un nuevo salto en la ingeniería química. En la década de los 50 aparece el fundamento del control y la idea de optimización de procesos. Y finalmente en los últimos 40 a 50 años pues aparece, junto con el crecimiento del área de cómputo, la parte de simulación, los conceptos de síntesis de proceso, el área de diseño de procesos, el área de intensificación de procesos, que van a empezar a enmarcar estas nuevas visiones de la ingeniería química y quizás empezar a dejar de un lado el área tradicional, ¿no? Y empezarnos a extender hacia otros horizontes. Hoy día, pues técnicamente el concepto de ingeniería química lo entendemos bajo el concepto de PCE o Process System Engineering, que es el área de ingeniería de sistemas de procesos, donde en esta área global pues se queda enfocado lo que antiguamente teníamos más o menos clasificado en estas 4 rubros, ¿no? El diseño fundamental, la ingeniería básica, la ingeniería de detalle y la parte de mantenimiento y operación de plantas. Hoy en día con este concepto de PCE o de ingeniería de sistemas de procesos, pues técnicamente la idea es generar el proceso desde la parte fundamental hasta entregar el diseño completo de la planta, ¿no? Pero con un enfoque bien particular. Ya no podemos diseñar cualquier proceso, quizás hasta la década de los 50, 60 el objetivo era, voy a diseñar un proceso que me dé el producto final, ¿no? Si es costoso, no hay problema. Si gasta mucha energía, no hay problema. Si contamina, ni siquiera teníamos la idea de ese concepto, ¿no? Y bueno, eso me permitía generar una serie de soluciones y alternativas para el diseño particular de esa planta. Hoy día bajo este enfoque, digamos que es el mismo concepto, pero con una restricción en particular. No quiero cualquier solución del diseño, quiero una solución en particular. El proceso que sea el más limpio, sustentable, económico, menor consumo de energía, ¿no? Y entonces estos rubros fundamentales son los que más adelante van a impactar, como veremos, en esta extensión de la ingeniería química hacia otros nuevos horizontes, ¿no? Entonces, digamos, bueno, digamos, tomado del año muy recientemente, hace 3 años, digamos que este es cómo vemos a la ingeniería química, ya incluido todo lo fundamental, los conceptos básicos de ingeniería de detalle, pero en el diseño de procesos bien particulares. Diseños que sean limpios, que sean económicos, sustentables, mínimo consumo de energía. Ya no es el proceso que sea. Y una parte fundamental va a envolver todo esto, y que lo comentaron en alguno de mis colegas previamente. No es diseñar un proceso por diseñar. Finalmente el producto que yo quiero generar de ese proceso debe tener un valor agregado. A alguien le debe de interesar. Y finalmente esa área se envuelve en lo que todos conocemos, en esa área tan novedosa hoy en ingeniería química que conocemos como diseño de productos. Finalmente el diseño de productos en ingeniería química, que digamos es el área más actual, es voy a diseñar un proceso que sea sustentable, limpio, económico, con todas las características, pero lo que voy a generar no es pues, diseñar una planta porque se me ocurrió producir etileno o acetona o lo que sea. Finalmente el producto debe tener un valor agregado, debe satisfacer una necesidad, debe haber un cliente y una potencial demanda de ese producto. Si no, el proceso no tiene ningún sentido. Debe haber alguien que le interese, debe satisfacer una necesidad y ese producto debe tener un mercado potencial. Si no, la planta, el diseño no tiene ningún sentido. ¿Para qué voy a ponerme a desgastarme en optimizar, sintetizar, generar procesos limpios, sustentables si el producto no tiene un mercado, no le interesa a nadie, o si lo vemos fríamente desde el punto de vista de la mercadotecnia, no está satisfaciendo una necesidad? Y bueno, la ingeniería química como tal se estructuró originalmente en 2 grandes paradigmas. El primer gran paradigma fue, bueno, la idea, como lo recordamos de la historia, Little en 1915 propone este primer paradigma de la ingeniería química. En los rudimentos de la ingeniería química, cuando ya aparece el concepto de lo que es una planta, de lo que es un proceso, bueno, se dan cuenta que hay muchos procesos que se repiten en todos digamos, en todas las empresas o en todos los procesos, valga la redundancia, y finalmente entendemos que hay que estudiar la ingeniería química como paradigma fundamental a partir de los procesos unitarios, ¿no? Y eso va a desembocar la formación que todos tuvimos como ingenieros químicos, ¿no? Aprender bajo el concepto de operaciones unitarias, ¿sí? Y entonces sabíamos que esas operaciones unitarias clásicas que se repiten en todas las plantas o en todas las operaciones son la destilación, la filtración, cristalización, reactores, procesos de separación, integración de energía, intercambiadores de calor. Y técnicamente todos estudiamos así la ingeniería química, ¿no? Bajo el concepto de operaciones unitarias, que es el paradigma 1, digamos, el gran pilar de la ingeniería química. Y bueno, aquí técnicamente, pues en esta diapositiva, ahí pues claramente vemos pues, cómo aprendimos, ¿no? Procesos de separación, reactores,
mezcladores, intercambiadores de carga, o sea, operaciones que consecutivamente se repiten y que son la parte fundamental de cualquier proceso. Luego vino un segundo paradigma. En este primer paradigma la visión era completamente macroscópica en la visión de la planta, ¿no? En un segundo paradigma viene, bueno, ¿y qué hay en la operación microscópica de estos procesos, ¿no? Y entonces va a aparecer los grandes conceptos de fenómenos de transporte, ¿no? Que es el otro gran pilar en el que sustenta la ingeniería química básica, ¿no? Y bueno, el paradigma fue planteado en el famosísimo libro de Bill y Lightfoot de fenómenos de transporte, ¿no? Donde se plantean todos los conceptos fundamentales de ver ahora el proceso, pero desde el punto de vista microscópico, y cómo en ese punto de vista microscópico se redefinen los conceptos físico-químicos en el diseño macroscópico de los procesos, ¿no? Y va a aparecer el concepto de película, de capa interfacial, de los coeficientes de masa, etcétera, ¿no? Es decir, vemos ahora que el diseño impacta no solamente en la parte macroscópica del reactor o en la operación unitaria, sino que también impacta en la visión microscópica de cómo se mueve el fluido, de las moléculas, cómo interactúan, y van a aparecer toda la parte fundamental de los fenómenos de transporte. Y digamos que por muchos años, yo creo que todos los que estamos aquí estudiamos la ingeniería química bajo estos dos pilares, ¿no? Operaciones unitarias y fenómenos de transporte, ¿sí? Sin embargo, en los últimos años, bajo el concepto de globalización, de interacciones y finalmente también estos modelos que nos han impuesto de redes de conocimiento y de que hay que interactuar con otras disciplinas, han orillado que en la ingeniería química aparezcan nuevos paradigmas de interacción, ¿sí? Finalmente, los dos paradigmas primeros pues solamente sirven para procesos químicos tradicionales o convencionales, una refinería, una planta de polímeros, etc. Pero hoy ya hablamos de un montonal de cosas bien novedosas, biorefinerías, plantas bioquímicas, etc. Y que también son parte de la ingeniería química. Finalmente, un reactor tradicional también se puede ser un fermentador y lo podemos diseñar bajo el mismo enfoque. En una cosa hay algo no vivo y en otra cosa hay algo vivo. Finalmente se diseña bajo los mismos conceptos. Pero hay que enfocar con estas nuevas áreas de biología, medicina, materiales, etc., ¿no? Entonces eso ha orillado que la ingeniería química expanda sus horizontes hacia otras nuevas ideas, ¿no? Y esto ha generado, de acuerdo a los expertos en la parte de educación en ingeniería química, que se han diseñado, o la ingeniería química ahora se sustenta en otros dos nuevos paradigmas, ¿no? Lo que llaman ahora el tercer paradigma, que digamos que es de la parte novedosa, es nace de la contribución de la teoría del caos, la teoría de los procesos irreversibles y la modelación molecular. Y esto, según los expertos, ha hecho que la ingeniería química crezca hacia el microlevel, o sea, hacia el nivel molecular. ¿Cuándo nos imaginamos un ingeniero químico hablando de diseño molecular, de diseño de proteínas, de diseño de fármacos? Y es una nueva área de la ingeniería química, ¿sí? Porque ahora, pues bajo todos estos conceptos, bastaría con expandir los conceptos básicos, por ejemplo, de optimización, así como optimizábamos una planta global. Los mismos conceptos fundamentales se pueden, el mismo concepto matemático, el mismo principio, lo podemos hacer para hacer la optimización de un diseño de una molécula para que se estable. De lo que la función objetivo cambia, allá sería minimizar el costo del proceso, acá es minimizar la energía libre. Pero finalmente, el mismo concepto que aprendemos es válido. Y entonces esto abre un horizonte completamente nuevo a la ingeniería química hacia la parte de diseño molecular, diseño de proteínas, diseño de fármacos, áreas hasta hace algunos años completamente ajenas a la ingeniería química y que ni siquiera pensábamos. ¿Y qué tan representativo es esto? Gente del gran calibre como Ignacio Grossman, por ejemplo, ahora andan metidos en cosas de diseño de proteínas y fármacos y moléculas, cuando por años lo hemos ubicado como diseñador de procesos, de reactores, de columnas, porque finalmente la ingeniería química se ha expandido hacia niveles micro, como ellos lo llaman, ¿no? Y de esta área, ¿qué es lo más valioso que ha surgido de la ingeniería química? El área de diseño de productos, lo que comentabas en un instante, ¿no? Finalmente, el proceso no tiene ningún sentido si no va a generar algo que satisfaga una necesidad o que tenga un potencial mercado, ¿sí? Y finalmente el producto que se requiera a la sociedad puede ser algo que ni siquiera exista. Entonces hay que irnos a la parte de diseñarlo desde cero. Tiene que haber un diseño básico de una molécula y finalmente en el paso, pues esa molécula, cuando se diseñe en computadora, se sintetizará en el laboratorio, se encontrarán sus condiciones y un día se tendrá que producir en gran escala y vendrá el diseño de la planta.
Entonces, finalmente es una cadena desde la parte del diseño molecular, laboratorio, planta, y finalmente hay que comercializarlo, ¿no? Finalmente en esa cadena va el ingeniero químico enlazado, ¿no? Entonces, la principal contribución que los autores bajo este enfoque ven de este tercer paradigma es esa nueva área naciente de la ingeniería química que conocemos como diseño de productos, ¿no? Quizás los principales encabezadores de esta área son el profesor Larry Gilbert en Carnegie Mellon, que ha hablado sobre, de hecho, el único libro que existe como tal es sobre esta área de esos autores, ¿no? Sobre el área de diseño de productos, ¿no? Bajo este enfoque de, bueno, para que una planta tenga sentido, el producto que debe generar debe satisfacer, ¿sí? El cuarto paradigma, ¿cuál es? Bueno, todas estas áreas biológicas nuevas, ¿no? La biología molecular, la ingeniería genética, que nos permite ahora enfocar nuevos diseños de nuevos procesos, nuevos tipos de reactores, biorefinerías, biocombustibles, etcétera, ¿no? Un nuevo enfoque que tampoco pensábamos que era factible para nuestra formación, ¿no? Entonces se requiere para este cuarto paradigma analizar y estudiar fenómenos y procesos biológicos en la elaboración de sustancias químicas y materiales. Y aquí se abre todo ese nuevo horizonte de biotecnología, biorefinerías, etc. ¿Qué retos y oportunidades tenemos? Bueno, bajo este enfoque, pues las oportunidades se abren un montonal para la ingeniería química, ¿no? Bueno, rápidamente resumiendo, desarrollo de procesos más aceptables socialmente para elaborar sustancias y materiales innovadores ambientalmente, desarrollo de procesos que utilicen nuevas materias primas de más baja calidad, diseño de plantas con tamaños económicos mínimos para tener costos de producción más bajos, plantas modulares, plantas multiplexibles, desarrollo de nuevos procesos que incorporen innovaciones tecnológicas como la intensificación del proceso, la idea de en un solo equipo hacer varias operaciones unitarias, por ejemplo la destilación reactiva o destilación reactiva con integración de energía en vez de tener intercambiador, reactor, columna, destilación, que un solo equipo haga todo junto, ¿no? Y eso lo hace más económico, más flexible, etc. Y bueno, aquí por ejemplo una idea de lo que sería la intensificación del proceso, 3 procesos en uno. Finalmente, desarrollo de bioprocesos, desarrollo de nuevos materiales, desarrollo de productos químicos especiales con valores agregados muy específicos, sea en el área de fármacos, en el área biológica, proteínas, moléculas, etcétera, ¿no? Insisto, áreas que hasta hace algunos años no eran propias de la ingeniería química. ¿Y qué herramientas y tecnologías nuevas tenemos? Simulación molecular, simulaciones dinámicas, sistemas expertos para el área de control, redes neuronales, lógica difusa, optimización con técnicas estocásticas de procesos, intensificación de procesos, reactores multifuncionales, microreactores y una montonal de nuevos instrumentos. Todas estas áreas completamente, hasta hace algunos años, eran ajenas a nosotros. Por ejemplo, a veces en revisión molecular, ni siquiera un ingeniero químico nos imaginábamos haciendo eso, ¿no? Y bueno, para terminar este par de diapositivas, ¿no? En este trabajo de Julio Tino, que apareció hace un par de años, aparecen ciencias fundamentales y cómo están en un link entrelazadas. Y aquí vemos, por ejemplo, el área de, ya ahora aparece, no junta el área de ingeniería química como un área pura, aparece ingeniería química y biológica bajo este nuevo enfoque del cuarto paradigma, ¿no? Y vean la interacción que tienen con áreas tan insospechadas como medicina o astronomía o ingeniería mecánica, ingeniería civil, ingeniería biomédica, y las interacciones que hace algunos años parecían imposibles. Vean, en esta red de ingeniería química ahora está abierto un montonal de posibilidades y un montonal de opciones, ¿no? Esto de entrada parecería, pues a lo mejor nada más está ahí en el papel y no es tan real. En la siguiente diapositiva, Julio Tino nos presenta, estas son las, haciendo uso de JCR para el Citation Index, en revistas de altísimo factor de impacto. Vean cómo aquí está la ingeniería química y cómo está la citación, el Citation Index para publicaciones en ingeniería química en correlación con otras áreas que parecerían extrañas. Si vean, por ejemplo, el enlace que hay, por ejemplo, con la física, y a través de la química, la ingeniería química va hacia el área de biología celular y molecular, y se va hacia otras áreas como ecología, medicina, neurociencias. Y esta es una relación real de productos de investigación, cómo van interactuando hacia otras líneas de investigación que antiguamente ni siquiera parecían factibles en ingeniería química. Sobre todo en esta área tan impactante como es la biología celular y molecular, sobre todo por el área de impacto de biotecnología, nuevos biocombustibles, etcétera, ¿no? Quizás la primera diapositiva es, bueno, estas son las posibles interacciones, pero puede parecer algo en papel, pero aquí está los factores de impacto y la citación entre unas áreas y otras, y cómo la ingeniería química, pues,
borró las fronteras tradicionales que teníamos del primero y el segundo paradigma y las extendió hacia fronteras completamente novedosas de biología, química, medicina, etcétera, lo cual da oportunidad a que el campo de trabajo de los nuevos ingenieros químicos sea completamente novedoso, ¿no? Un ingeniero químico trabajando en biomedicina, etcétera. Yo en lo particular tengo un ejemplo, tuve un estudiante de licenciatura, yo me dedico al área de diseño de procesos, luego él se fue a estudiar, se estaba a Guadalajara, cosas de control de procesos, digamos un área muy tradicional, y después de ahí se fue a hacer un doctorado a Europa, y ahora en un instituto como de biomedicina, de cosas aplicadas del control, y trabaja en Alemania, en un instituto donde trabaja con cosas de VIH y cáncer, o sea, vean, y creo que es el mejor ejemplo de algo real que yo vi, un estudiante de licenciatura que trabaja en un área de ingeniería química tradicional, se fue a especializarse en un área de control de procesos, y esa área especializada de control le sirvió, parece ser, un doctorado en un centro de investigaciones médicas para fines de control, y hoy trabaja en Alemania en un centro médico, técnicamente aplicando cosas en SIDA y VIH, y finalmente su formación de ingeniero químico fue lo que le permitió llegar a eso. O sea, no contrataron a un médico o a un químico, contrataron a un ingeniero con formación de ingeniero químico básico, nada más con la posibilidad de abrirse hacia las nuevas fronteras. Y bueno, finalmente, ya como por ejemplo ya la dije, pero finalmente con esto terminaríamos, ¿no? Es imposible pensar que lo que antes hacía la ingeniería química se haya extendido hasta esos horizontes, y hoy vemos que la ingeniería química de algún modo borró sus fronteras y el área de interacción es enorme, lo cual finalmente debe de impactar en la forma de educación y de formación que le demos a los futuros ingenieros químicos. Gracias.